Muy bien, gracias. Tengo el privilegio de presentar al pastor Roberto Herrera. Él ayer fue presentado de manera general, pero es para mí un privilegio, hermanos, que nosotros acá como líderes de nuestra unión contemos con la presencia del pastor Roberto Herrera. Ayer se mencionó, es un pastor oriundo de República Dominicana. Él ha sido allí departamental a nivel de la unión, ya tiene varios años sirviendo en la división interamericana y es un hombre especial. El quinquenio pasado estuvo con mayordomía en la división, ¿verdad, pastor? Y allí lo pudimos conocer y disfrutar de sus seminarios. Y estamos seguros, pastor Herrera, que el Señor le va a seguir usando. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor Roberto Herrera? Gracias, pastor, por su presencia. Dios les bendiga nuevamente cuando el tiempo es suyo. Buenos días, hermanos y hermanas. Tengo una palabra de gratitud en primer lugar a Dios por el privilegio de estar aquí donde Él está trabajando. Es muy evidente. Y una palabra de gratitud también para nuestros hermanos de la Unión Venezolana de las Antillas, ¿verdad? O antillana. Yo pienso que hay mucha esperanza para una unión o un campo local que se toma el tiempo de atender espiritualmente a sus ancianos de iglesia. La iglesia ha gastado mucho dinero y mucho tiempo tratando de mejorar, de reformar los distintos niveles organizativos, digamos, que tienen que ver con las estrategias de la iglesia. Pero a estas alturas todo el mundo reconoce que el germen del crecimiento, el germen de la salud espiritual de nuestra organización se encuentra en la iglesia local. Si alguien ama a esta organización, debe ayudar a que la iglesia local se mantenga saludable, se mantenga activa, viva. Y cuando hablamos de la iglesia local, pues entonces es muy fácil que se pueda notar cuán importante es el trabajo que realizan los pastores, que atienden directamente las iglesias, y por supuesto los ancianos de nuestras iglesias. Si hay una cosa más que otra que necesita la iglesia adventista, es tener buenos pastores de iglesia y buenos ancianos. Buenos pastores de iglesia y buenos ancianos. Así que usted tendrá más o menos una idea de la importancia que tiene esta reunión, del impacto que esta reunión puede causar en toda la unión. Imagínense solamente que las personas que están aquí salgan mucho más motivadas, mucho más convencidas, más claras de cuál es el rol que le corresponde. Eso se va a traducir en iglesias más saludables, más activas, mejor atendidas, mejor alimentadas. Y eso es exactamente lo que andamos buscando, porque eso es exactamente lo que ha pedido el Señor. Reavivamiento de la espiritualidad, atención de la gente que viene a nuestras congregaciones. Hermanos, si alguna vez no se lo han dicho, yo quiero que usted sepa que la iglesia adventista del séptimo día valora grandemente el trabajo que ustedes hacen. Y me parece que es un buen momento para unirme a mis compañeros que han hablado y decirle a los ancianos y ancianas que están aquí, gracias por el trabajo que ustedes hacen para la iglesia. Gracias por sacrificar su tiempo, por sacrificar sus familias. Gracias por estar ahí siempre en cada culto, gracias por abrir la iglesia, gracias por atender a los hermanos, gracias por visitarlos, gracias por predicarles, gracias por asesorar los departamentos para que funcionen, gracias por enfrentar un montón de problemas que ustedes enfrentan para ayudar a que los pastores puedan cumplir su trabajo y la iglesia pueda seguir adelante. Yo no sé otra iglesia, pero la iglesia adventista del séptimo día no podría humanamente hacer el trabajo que hace sin sus ancianos y ancianas. Es realmente importante. Y por eso, cualquier unión, cualquier campo local que realmente tiene un compromiso
con hacer las cosas como Dios quiere, tiene que dedicar tiempo a reuniones como estas. Tiene que invertir recursos en reuniones como estas. Y no deberían ser reuniones eventuales, casuales. Deberíamos tal vez definir estas reuniones como algo que debe ser regular, porque lo que más nos importa es que nuestras congregaciones, donde está la gente, funcionen y funcionen bien. Ustedes se imaginan el peligro para la iglesia de tener personas dirigiendo las congregaciones que no sepan lo que tienen que hacer, que no entiendan lo que Dios espera con la iglesia. Entonces, en eso radica la importancia de una reunión como esta. A estas alturas yo me imagino también que ustedes saben que aquí no están todos los ancianos de la unión. Nos hubiese gustado que estuvieran todos, pero no están. Es una muestra, una representación. Pero eso significa que usted no solo está aquí por usted, usted también está representando a otras personas que están allá. Las cosas que estamos tratando en esta reunión, además, no son secretos para cierto grupo de personas. En realidad, lo que nos gustaría es que lo que estamos tratando acá llegue a cada congregación de la unión. Por lo tanto, es responsabilidad de los que están aquí aprovechar al máximo el tiempo. Sería una tristeza muy grande que alguien venga como delegado a una reunión como esta y se dedique a perder el tiempo allá afuera o hablando con otras personas. Y sería también muy triste que alguien aún esté sentado aquí adentro pero no esté tomando nota. O sea, no hay nadie que al final de este congreso pueda retener en su mente todo lo que han dicho ya y lo que falta por decir. Así que, por favor, esta es una reunión de trabajo. Este no es un culto simplemente para salir de aquí diciendo qué lindo fue. Una reunión de trabajo con líderes para anotar, para aprender y luego llevar a nuestros lugares de trabajo lo que el Señor nos haya dado en este lugar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Yo quisiera ahora de inmediato introducirles a una temática sumamente sencilla que les he traído, absolutamente nada nuevo, pero exactamente eso es lo que me gusta, que no hay nada nuevo, porque por lo menos su servidor, yo creo que la iglesia nuestra no necesita muchas cosas nuevas, probablemente necesita más hacerle caso a lo que el Señor nos ha dado hace mucho tiempo. Como decía el pastor Sánchez, uno de nuestros fundamentos en la división es estar atentos a la palabra. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? Constantemente. Y yo quiero pensar además que aquí hay muchos que probablemente el Señor lo llamó hace poco al ministerio del ancianato. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 5 años siendo ancianos o ancianas de iglesia? Levanten su mano, por favor. Diría yo que casi es la mayoría. Gracias. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 5 años que ya son ancianos o ancianas? Muy bien. Yo creo que el grupo está exactamente mitad y mitad, exactamente. Tenemos gente de experiencia acá y tenemos gente que va agarrando la experiencia acá. Así que nosotros debemos ser cuidadosos en proveer un congreso que tenga alimento para gente que ya tiene mucho tiempo en la iglesia, pero que no pierda también los fundamentos para esos que están llegando a estos puestos. Así que esa es la razón por la que he escogido la temática que voy a presentarle ahora en estos minutos. Si no termino, que es lo más probable, entonces creo que el domingo en la mañana habrá una oportunidad para terminarla. Pero el anciano de iglesia, 4 cosas indispensables en su ministerio. Con toda humildad yo creo que cualquier anciano que esté aquí, no importa cuántos años tenga en esto, que haga estas 4 cosas, que se asegure de que estas 4 cosas funcionan en su congregación, estaría pasando el examen de anciano con una excelente nota para gloria del Señor y también para edificación de la iglesia. Me gustaría comenzar diciendo, no estoy seguro si ustedes ven ahí lo que está en la pantalla, pero me gustaría comenzar haciendo esta aclaración. Organizacionalmente los ancianos están conformados como un departamento de la iglesia. Hablamos del departamento de ancianos, incluso hablamos de un primer anciano, ¿verdad? Lo cual hay que entender adecuadamente. Pero aunque los ancianos están organizados como un departamento,
en la forma de trabajar deben mirarse más bien como un ministerio organizado. Es decir, no somos un departamento, una organización que tiene un ministerio los ancianos, sino un ministerio que se ha organizado como departamento para ser más efectivo. Y ese ministerio, el ministerio del ancianato, su principal tarea es velar por la salud espiritual y el crecimiento de la iglesia. Otra vez, hermanos ancianos, póngalo en algún lugar donde no se le olvide. La tarea principal, el trabajo para lo cual Dios llama a un anciano o anciana de la iglesia, es para que esté pendiente y haga todo lo que pueda para contribuir a la salud espiritual y al crecimiento de su congregación. Yo creo que hicieron bien con ponerle ese título a este programa, Ordenados para Servir, porque esa es la razón de ser anciano. Dios no nos nombra ancianos para mandar, para gobernar, aunque nos toca hacer trabajo de dirección. Dios no nos manda, no nos llama a ser ancianos ni nos ordenan ancianos para controlar la vida de los hermanos. Dios nos da estos puestos para servir, para servirle a Él y para servirle a su iglesia. Entonces lo que quiero decir con esto es que la persona que realiza la función de anciano de iglesia no puede ser una persona que esté enfocada en un solo aspecto de la iglesia. No nos conviene tener como anciano o anciana una persona que solo le guste hablar de un tema o solo le guste trabajar con un grupo de la iglesia. Para eso están y esa es la razón por la que yo quisiera explicar. Los ancianos no son un departamento en el sentido de que trabajan con un ministerio o con un grupo de la iglesia. Usted mira los departamentos de la iglesia, todos son así, están bien delimitados. Jóvenes, trabaja con jóvenes. Ministerio de la mujer, no trabaja con los hombres. Los diáconos tienen su función, mayordomía tiene su función. Cada educación trabaja con los maestros, con los alumnos, en fin. Pero en el caso de los ancianos, su trabajo no es enfatizar un aspecto de la iglesia. Su trabajo no es atender a un sector de la iglesia. El trabajo de los ancianos consiste en precisamente asegurarse de que todos los departamentos de la iglesia estén funcionando adecuadamente y que todos los sectores de la iglesia, todos los segmentos de edades, todos los grupos de intereses estén recibiendo la atención espiritual que necesitan. Así que la cosa que menos se parece a un anciano de iglesia es un hombre o una mujer que solo se agarre con hablar de un solo tema o que solamente le guste apoyar las actividades de un departamento. No necesitamos ese tipo de personas en este puesto. El anciano no puede enamorarse de una cosa en particular. El anciano tiene que estar enamorado de todo lo que contribuya a la salud de la iglesia, de todo lo que traiga crecimiento de la iglesia. Así que, por lo tanto, queda claro que el trabajo del anciano no es hacer el trabajo. El trabajo del anciano es asegurarse que todo el mundo en la iglesia está haciendo el trabajo para el cual fue llamado. El trabajo del anciano es asegurarse que no haya un departamento, un ministerio que no esté funcionando, que no haya un miembro de iglesia que no esté recibiendo lo que necesita para su crecimiento espiritual. A veces nos preocupa que algún hermano o hermana, cuando lo nombran anciano, lo primero que hace es sentarse y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer en el año aquí en la iglesia. Estas son las actividades que se van a hacer en el año. Y estos son los retiros, y estas son los campamentos, y estas son las semanas de esto y de lo otro que voy a hacer. Ese no es el trabajo de un anciano. Estamos mal en una iglesia donde el anciano cree que su trabajo es hacer todas las cosas. Nuestro cuadro ideal es una iglesia donde tenemos ancianos que están mirando para ayudar a todos los ministerios a funcionar. Y luego todos los departamentos dirigidos por los hermanos están haciendo la parte que le corresponde.
Así que tendría que decirlo, aunque duela, pero en algunas iglesias, lamentablemente, el elemento que no permite que haya más crecimiento y salud es precisamente la persona que ha sido llamada por Dios a ayudar con eso, a colaborar con eso. Elena White tiene una ilustración en evangelismo donde ella dice del Señor que fue contratado para supervisar a 6 hombres que tenían la tarea de cavar un hueco. Y él aceptó el trabajo, le dijo, está bien, yo se lo superviso para que lo hagan. El dueño del trabajo le dijo, así se fue, y entonces el hombre quedó mirando los 6 que estaban haciendo el hueco. Pero rápido se dio cuenta que no sabían cavar, que no lo hacían bien, pero que además eran un poco torpes y además vagos, no eran muy dados al trabajo. Y la cosa avanzaba, el tiempo avanzaba, pero el trabajo no, hasta que llegó el punto cuando el hombre dijo, si esto sigue así, el dueño va a venir y aquí esto no va a estar hecho y me va a llamar la atención. Así que en un momento dado se desesperó y le dijo a los 6 hombres, salgan del hueco, quítense de ahí, yo voy a mostrarles cómo se hace la cosa. Entonces él agarró y se bajó a trabajar, iba muy bien, iba haciendo el hueco bien, como nunca antes estaba avanzando el trabajo. En ese llegó el dueño del trabajo y lo encontró a él metido en el hueco y a los 6 hombres afuera mirándolo haciendo el hueco. Y entonces él le dijo, señor, deténgase de hacer el trabajo, venga a mi oficina un momentito. El hombre salió, fue a la oficina y el dueño le dijo, aquí tiene su cheque que yo le dije que le iba a pagar, usted queda despedido, no vuelva por favor a mi compañía. El hombre no lo podía entender, dice, ¿por qué me despide a mí si yo era el único que estaba trabajando? Entonces el Señor le dijo, yo entiendo, no lo estoy despidiendo por vago, usted trabaja y trabaja mucho, pero lo estoy despidiendo porque yo le estaba pagando a usted para que pusiera 6 hombres a trabajar. Y usted, con su forma de hacerlo, estaba impidiendo exactamente que esos 6 hombres trabajaran. Así que yo no lo necesito a usted. Creo que es una ilustración para todos nosotros. El trabajo de un anciano no es tener desde la llave que abre el templo hasta el itinerario de predicación y quién se para en la puerta y quién dice aquello. Ese no es el trabajo de un anciano, y quién hace las reuniones y quién hace los cultos y quién hace los retiros y quién hace. Ese no es el trabajo. El trabajo de nosotros es asegurarnos que todo eso esté funcionando para gloria del Señor. Por lo tanto, podríamos decir que en cualquier congregación tenemos buenos ancianos cuando todo está funcionando bien y las personas están creciendo en su experiencia espiritual. Al final del año, muchos ancianos traen un informe y dicen, ha sido un buen año, hemos tenido triunfo, y entonces dan la lista de cosas que han hecho. En este año hicimos esto, hicimos aquello, hicimos esta reunión, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero en realidad un buen anciano idealmente no es alguien que pasa al final del año y da el informe de lo que él hizo. Un buen anciano sería el que al final del año puede sentarse ahí y escuchar cómo la iglesia informa todo lo que hizo para gloria de Dios y bajo la dirección espiritual de esa persona. Recuérdelo, la función de anciano no nos ha sido dada para que nosotros hagamos todo en la iglesia. La función de anciano tiene que ver con asegurarnos de que la gente haga todo lo que Dios espera que ellos hagan. Así que usted es un buen anciano cuando todo está funcionando, no cuando usted lo hace todo. Usted es un buen anciano no cuando trae una lista de actividades que cumplió, sino cuando usted puede decir, aquí las personas están creciendo en su relación con Dios. Eso es supremamente importante. Y si nosotros nos damos el lujo de tener ancianos que no entiendan bien ese aspecto, podemos sufrir en el crecimiento espiritual de la iglesia. Por eso es que he dicho, deje que el mundo caiga, se levante de nuevo, pero usted como anciano asegúrese de mantener saludable estas 4 cosas que le voy a mencionar. Aquí vienen 4 cosas. Asegúrese que estas 4 funcionen en su congregación. Si no pudo hacer otra cosa, que estas 4 no falten. En primer lugar, la razón de ser, la primera responsabilidad, la primera cosa a la que un anciano debe prestarle atención.
la cosa a la que usted tiene que preguntarse constantemente como anciano: ¿cómo está la vida espiritual de la iglesia? ¿Cómo está la vida espiritual de la iglesia? Y estas preguntas que están aquí le pueden ayudar a usted a dar una buena respuesta a esta pregunta. ¿Qué estamos desarrollando nosotros los adventistas, como ancianos, como pastores? ¿Qué estamos desarrollando? ¿Estructuras? ¿Qué es lo que queremos tener? ¿Buenos edificios? ¿Buenas actividades? ¿Lindos programas? ¿Ministerios poderosos? ¿Super departamentos que hacen cosas extraordinarias? ¿Es eso lo que queremos tener? ¿O queremos desarrollar la vida espiritual de las personas? Eso es sumamente importante que definamos. ¿Qué estamos desarrollando en esta congregación? ¿Para qué funciona esta iglesita acá, donde hay 30 personas? ¿Qué es lo que queremos aquí con estas 100 gente? La iglesia constantemente tiene que cuidarse de que no nos agarre un enfoque corporativo de la obra de Dios. Cuando hablo de un enfoque corporativo, lo que quiero decir es que la iglesia no es una empresa como la que vemos allá afuera, no es un negocio. ¿Para qué existen los negocios? Para producir ganancias y punto. En más de un lugar a la iglesia le ha agarrado un enfoque corporativo en el sentido de que la preocupación es lograr metas, lograr cosas que digan: celebremos, hemos triunfado, lo conseguimos. Y esas cosas tienen su importancia. Y esas cosas ocurren también donde Dios está trabajando a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener el cuidado, porque es posible a veces, debajo de un enfoque corporativo, sin darnos cuenta, estar fallando. ¿A qué me refiero? Si nuestra única preocupación es solo lograr metas, lograr resultados, sin importar el proceso como llegamos ahí, sin importar cómo eso impactó la vida de la gente, entonces estamos fallando a nuestra misión que nos ha dado Dios, porque nosotros no somos una empresa, no somos un negocio, nosotros somos una iglesia. Y la misión de la iglesia es salvar a los seres humanos, es llevar el mensaje de salvación a los seres humanos. Por eso, hermanos, nuestro principal negocio, hermanos ancianos, nuestro principal negocio es la salvación de las personas en Cristo Jesús. Cuando Dios mira a la iglesia, lo que quiere ver es personas que estén viviendo una experiencia de salvación. No solamente que está llegando gente del mundo a la zona de seguridad que es Cristo, sino que los que ya están en la iglesia están también experimentando crecimiento en su relación con Dios. Esa es la congregación ideal. Ese es el blanco sobre todo blanco. No queremos ningún resultado, por grande que sea, que no implique que la gente está creciendo en su conocimiento de Cristo, en su vida espiritual. No queremos decir que somos la iglesia buena en ninguna cosa que no incluya alcanzar a los perdidos con el mensaje de salvación. Porque para la única cosa que Cristo estableció esta iglesia es para que sea una agencia ganadora de almas para el reino de los cielos. Y nosotros somos los dirigentes de esas iglesias. Así que yo tengo que pedirle a Dios que me ayude a desarrollar un liderazgo que tenga como norte la salvación de la gente. Tengo que tener un enfoque de iglesia, no de negocio. Mi preocupación primaria no es ganar. Mi preocupación primaria debe ser salvar a alguien, a los que ya están, a los que no están, pero siempre es salvación. Siempre es salvación. Dios tiene un solo plan, se llama el plan de salvación. Dios no tiene ningún otro plan. La razón por la que Cristo dio su vida es para salvar gente. Y la razón por la que estableció su iglesia es para salvar gente. Y si Él le dijo a la iglesia: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, a los que crean, bautícenlos, es porque Él también dijo: el que creyere y fuere bautizado, ¿qué le va a pasar? Será salvo. Siempre el enfoque de Dios es salvación. Y si la iglesia es de Dios,
tiene que tener el mismo enfoque que tiene Dios. Salvación por las personas que vienen a nosotros. Queremos llenar nuestras congregaciones de personas. Sí, hermanos. Nadie debe estar en contra de que llegue mucha gente a la iglesia. Nadie que conozca esta iglesia y la ame va a estar en contra de que se bauticen muchos, muchísimos, para gloria del Señor. Pero así como nos interesa llenar con personas a nuestras congregaciones, deberíamos decir que queremos llenarla con personas que crezcan en su relación con Jesús. Personas que amen a Dios. Personas que expresen ese amor a Dios guardando sus mandamientos. Ustedes pueden pensar en una tragedia más grande, que nosotros nos dediquemos solamente a llenar nuestros templos de gente que no tenga ninguna experiencia con Dios. Ustedes pueden pensar en una desgracia más grande, que nosotros nos contentemos solamente de ver nuestros templos llenos sin averiguar si la gente está creciendo en su vida espiritual, sin averiguar si la gente está creciendo en su conocimiento de Cristo. Hermanos, no queremos que nos pase lo que dijo Jesús que le pasaba a los fariseos, a los escribas y fariseos. En Mateo 23 se registran los lamentos que Cristo dijo en cuanto a los fariseos. Y uno de esos lamentos del Señor Jesús está en el capítulo, en el verso 15, cuando Él dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, porque ustedes son capaces de ir mar y tierra detrás de un solo prosélito. Es decir, para bautizar a uno solo, ustedes son capaces de hacer cosas increíbles, extraordinarias. Van mar y tierra buscando a uno solo. El problema es que ya cuando logran alcanzarlo, lo hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes mismos. Por favor, pensemos en eso un momentito. Está clarísimo en las palabras de Cristo que los hermanos escribas y fariseos eran tremendamente misioneros. Habían convertido su iglesia en una verdadera maquinaria de buscar gentes. Y daban la vida para que esa maquinaria funcionara. Es evidente por lo que dijo Cristo, que a los fariseos y a los escribas, lo único que le importaba era meter gente a su iglesia. Meter gente a su iglesia. Y para conseguir uno, iban mar y tierra. Pero es también claro, muy claro, que a los escribas y fariseos no les importaba lo que pasaba con la gente una vez que se metían a la iglesia. De hecho, Cristo dice que lo hacían 2 veces más hijos del infierno. Usted puede pensar en una desgracia más grande, que la iglesia que Dios creó para salvar gente, lo que haga es condenar gente al infierno. Usted puede pensar en una desgracia más grande, que una congregación que Dios levantó en un lugar para que sea un espacio donde la gente crezca espiritualmente, se convierte en un lugar donde la gente decrece espiritualmente. Eso es lo que estaba diciendo Jesús de los escribas y fariseos. Y si está ahí registrado en la Biblia, es porque el Señor no quiere que nos pase eso. Nosotros no somos un negocio. Lo que nos pone contento a nosotros por encima de todo no es ver un número grande, no es lograr cosas grandes. Lo que nos pone contento, debería ponernos contento, es ver gente llegando al reino de los cielos. Es ver gente teniendo acceso a la salvación. Es ver gente creciendo en el conocimiento de Cristo. No edificios llenos, gente salvada por la gracia de Dios. Elena White dice: Dios preferiría, oigan bien, Dios preferiría que hubiesen 6 bien convertidos, donde ahora hay 60 que solo tienen el nombre anotado en el libro de la iglesia. ¿Usted cree que Dios no quiere los 60? Dice que para que todo el que crea no se pierda. Dios quiere salvar a todos, pero la cita es un énfasis en que lo que le importa a Dios es que sean pocos o sean muchos, la gente esté viviendo una experiencia de salvación. Ahora usted se imagina que nosotros agarremos estos puestos que nos ha dado Dios de pastores, de ancianos, para estar haciendo las cosas que nos gustan, las actividades que yo he soñado desde que soy niño, lo que yo creo y me parece que se deben hacer. Hermano, la iglesia ya tiene dueño, se llama Cristo Jesús. Ningún cargo en la iglesia incluye que yo crea que soy el dueño o que sé lo que se debe hacer. Aunque allá afuera funcionamos como democracia,
Usted debe saber que la iglesia nunca ha funcionado como una democracia. La iglesia es una teocracia. Aquí manda Cristo. Aquí los planes los da Cristo. Aquí es Cristo el que dice lo que se va a hacer. Y cuando Cristo llama a una persona a ocupar un puesto de confianza, lo que Él espera es que esa persona sea suficientemente humilde como para hacer lo que Él diga. Porque solo lo que diga Cristo le dará la victoria a esta iglesia. Yo, por sobre todas las cosas, sería muy feliz si de esta reunión los ancianos de la Unión Antillana salen, venezolana de las Antillas, salen entendiendo que nuestro enfoque es salvación. Que nuestras iglesitas deben tener un ambiente donde la gente crezca espiritualmente, sean grandes o sean pequeñas. Que mi trabajo es estar pendiente aquí de que todo esté funcionando para que la gente sea edificada. De que no hay un ministerio inactivo por falta de apoyo o de consejo o de recursos. Que no hay un hermano que no está haciendo algo porque no sabe qué hacer o cómo entrarle a lo que le dieron. Que no hay un hermano que no esté recibiendo el alimento que debe recibir. Si ya Dios lo trajo aquí, lo trajo para ser salvo y a nosotros nos puso para asegurarnos que ese proceso esté yendo adelante. Hermanos queridos, si una cosa es fuerte en Interamérica, por encima de cualquier división en el mundo, es su feligresía, son sus iglesias. Son sus pastores y son sus ancianos. Y si algo debemos cuidar en Interamérica son nuestras iglesias, hermanos. Nuestras iglesias. Por eso Interamérica está metida seriamente en un programa de reavivamiento espiritual. Nosotros lo que queremos tener es iglesias, oiga bien, iglesias, donde haya un ambiente que la gente que llegue ahí, sean visitantes o sean miembros, puedan encontrarse con Cristo Jesús, puedan crecer en su conocimiento de la verdad y puedan también crecer en su relación con Cristo. Ese es nuestro negocio, ese es nuestro norte, tener iglesias así, saludables, creciendo. Lo demás, los campos, las asociaciones, las uniones, la división, todo lo demás, para lo único que sirve es para ayudar a las iglesias a mantener ese ambiente. Si nosotros no podemos ayudar a las iglesias a mantener ese ambiente, no hemos justificado nuestra existencia. Por eso ustedes son tan importantes, hermanos. Por eso necesitamos que capten la visión junto con nosotros y se unan a ella. Déjenme decir aquí que después de decir estas cosas, creo que cada anciano de la iglesia debe ver la vida espiritual de la iglesia como la prioridad número uno. ¿Cuál es la prioridad número uno de un anciano? La vida espiritual de la iglesia. A usted no lo nombraron para que reconstruya el templo. Hay ancianos que creen, bueno, este año, por la gracia de Dios, mi plan es ponerle aire acondicionado a esto. O comprar un piano que falta, o arreglar esa puerta. Está bien. Está bien. Pero hay una cosa que va primero que todo eso. La sierva del Señor lo dijo, la más grande y la más urgente de todas nuestras necesidades, ¿cuál es? Un reavivamiento espiritual. Y procurarlo debería ser ¿qué? El primer trabajo de nosotros. Usted ama esta iglesia, ayúdela a reavivarse. Y después que se reavive, constrúyale las puertas, los templos, los pianos, lo que usted quiera. Pero un buen anciano no es uno que al final trae una lista de logros. Es uno que desde el principio se consagra a la tarea de proveer un ambiente espiritual para los miembros de esa congregación. Ponga eso como su prioridad número uno. Y Dios le va a ayudar entonces a mirar, ok, ¿qué ayuda a la espiritualidad? Vamos a hacer eso, lo que sea. No importa quién lo haga, eso tiene que estar aquí porque ayuda a la espiritualidad. ¿Qué puede dañar la espiritualidad? Vamos a evitar eso. Vamos a evitar eso. Pero siempre el norte será que la espiritualidad es los número uno. Por eso hoy yo quisiera pedir, rogar, exigir a los ancianos que están aquí que atiendan, que protejan, que promuevan la salud espiritual de la iglesia. Lo peor que le puede pasar a una congregación es ser dirigida por hombres y mujeres que no le duela la condición espiritual de la gente.
Debería alarmarnos ver ancianos con una pobre vida espiritual y con poco o ningún interés en que su iglesia crezca espiritualmente. Debería alarmarnos eso. Debería preocuparnos que un anciano, una anciana, nunca habla de lo bueno que es orar, no promueve la oración, no habla de la necesidad de estudiar la palabra de Dios para crecer, no tiene un plan para que la gente crezca, no le importa la escuela sabática, no sabe cuánta gente tiene el folleto para estudiar, tampoco saben cuánto estudia, no tiene un plan para motivar a la gente a hacerlo, porque no le importa la espiritualidad. Está preocupado en otros proyectos. Está preocupado en averiguar quién está fallando, quién no, en hacer la lista de los pecados que hay en la iglesia, en estar pendiente de quién puede subir al púlpito y quién no, o qué ropa trajo el que está en el púlpito, cuando la espiritualidad de la iglesia, que es lo más importante, muchas veces queda en un plano más que secundario. Debería alarmarnos ver pastores y ancianos a los que no nos importe la vida espiritual. Un anciano que nunca tiene gozo en Cristo, que no habla de alguna experiencia que tiene con Dios, que nunca le cuenta a su iglesia de algo que leyó en la Biblia, de una oración que Dios le contestó. ¿Cómo puede promover la vida espiritual? ¿Cómo podríamos sorprendernos de ver esas iglesias tristes espiritualmente, deprimidas, raquíticas espiritualmente? Están dirigidas por personas a las que no le importa la vida espiritual. El mayor peligro de la iglesia de Cristo, y esto no lo estoy diciendo yo, es una cita del Espíritu de Profecía, no es la oposición del mundo, es el mal acariciado en los corazones de los creyentes, lo que produce el más grave desastre y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Cristo. Queremos que la causa progrese, queremos ver gente salvándose, queremos que la iglesia funcione y a veces nos andamos preguntando, ¿qué hacemos? ¿Qué actividad hacemos para que la iglesia esté mejor? Aquí el Señor nos ha dicho hace tiempo, no se quieran volver locos. Lo que más está dañando la cosa es la experiencia espiritual de la gente. Lo que el Señor nos está diciendo, ancianos, pastores, dense cuenta que esa iglesia que ustedes dirigen cada sábado, cada día de culto, se sienta ahí un montón de gente que en su corazón tiene acariciado el mal. Les falta una experiencia conmigo. No conocen la palabra, no tienen una vida de oración. Y si ustedes tienen una iglesia solo para tratar de entretenerlos, solo para tratar de averiguar qué los pondría contentos, ustedes nunca van a avanzar en el crecimiento espiritual. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. El peligro de descuidar la espiritualidad en una iglesia. La sierva del Señor dijo más, dijo, la iglesia, y miren esta cita, a mí me encanta, por favor, Palabra de Vida del Gran Maestro, página 239. La iglesia es muy preciosa a la vista de Dios. Yo no sé qué tú piensas de tu iglesita donde Dios te tiene. Yo no sé si te gusta. O yo no sé si tú le encuentras más defectos que virtudes. Pero en realidad eso no importa. Lo que yo quiero que tú sepas es que para Dios esa iglesia es preciosa. Ahora, ¿qué es lo que hace a una iglesia preciosa para Dios? Miren lo que ella dice acá. Él la aquilata, la valora, no por sus ventajas externas, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Él la estima de acuerdo con el crecimiento de los miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la vida espiritual. Hermanos, si nosotros queremos no hacerle caso es una cosa, pero de que Dios ha hablado claro de lo que tenemos que hacer nosotros, de que Dios nos ha dicho cuál es la función de nosotros en la iglesia, ahí está. ¿Qué es lo que Dios valora cuando Él mira? Porque nosotros miramos la iglesia. Si está llena, estamos contentos ya. Si hay una gente famosa o conocida predicando, mejor todavía. Si hay un buen cantante, pues ya estamos en el cielo. Pero cuando Dios mira la iglesia, esas no son las cosas que impresionan a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en la iglesia? Claramente ahí está, dos cosas. Gente creciendo en el conocimiento de Cristo. Obviamente está hablando de una iglesia que le dedica tiempo al estudio de la palabra.
cómo la gente va a crecer en el conocimiento de Cristo en una iglesia dirigida por ancianos y pastores que no tienen un plan mínimo para estudiar la Biblia. Cómo la gente va a crecer en el conocimiento de Cristo en una iglesia donde la escuela sabática, que es el único plan oficial de nuestra iglesia para estudiar la Biblia, no funciona. No funciona. ¿Cómo va a crecer la gente en el conocimiento de Cristo en iglesias que valoran más tener flores que tener folletos de escuela sabática? Y Dios quiere ver eso. Gente que cuando la gente llegue, puede ser que no conozca ninguna doctrina. Muchos de nosotros fuimos bautizados así. Yo no sabía ni papa cuando me bautizaron en esta iglesia. Me bautizaron un viernes en la noche. Al siguiente sábado yo jugué béisbol. Yo comí carne de cerdo. Hice todo. Porque yo no sabía nada de eso. Pero lo interesante no es ese momento, sino que Dios quiere ver que la gente después que llega está creciendo en su conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el Señor? Quiero tener iglesias que tengan un ambiente donde la gente crezca. ¿Cuál es la otra cosa que quiere ver Dios? Gente progresando en su vida espiritual. Si tú quieres creer que ser anciano es hacer muchos retiros, muchos paseos, muchos programas, está bien, pero eso no es lo que dice Dios. Dios dice, mis dirigentes están consagrados a la tarea de ayudar a la gente a crecer espiritualmente. De ayudar a la gente a depender de Dios, a confiar en Dios, a enfrentar el día a día con Dios, a mirar su futuro con Dios, a encontrar respuestas a los grandes problemas en Dios. Eso es crecimiento, eso es progreso en la vida espiritual. Eso quiere ver Dios en nuestras iglesias. Y aquí está el remedio que Él nos da para eso. Porque dígame usted, ¿qué anciano puede resolver ese problema? ¿Qué programa nos podemos inventar nosotros aquí en la unión o en el campo o en una iglesia para ayudar a la gente con eso? Hermanos, el Señor lo dijo ya, no solo el problema, sino también la solución. Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. Y el buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Hermano querido o hermana que está acá, es probable que Dios te dio este puesto y si te pone a mirar hacia atrás ahora diga, pero entonces yo no entendí bien este asunto. Yo comencé mal. Yo pensé que este asunto era para esto y para esto, pero ahora veo que el Señor me está mostrando que no soy yo, que no es lo que yo creo, que es que Él tiene un plan hace tiempo ya y Él me está invitando a ser parte de ese plan, no a inventarme un plan. Dios no necesita líderes en su iglesia. Escuchen, entiendan, permítanme darme a entender. Dios no anda buscando líderes, ¿como para qué? ¿Para qué Dios quiere líderes? ¿Para qué? ¿Cómo qué le podrá enseñar un líder a Dios? Lo que Dios anda buscando es siervos. Siervos, gente que le obedezca. Gente que crea que Él es el que sabe. Gente que cuando Él diga una cosa dice, sí, eso va a funcionar porque lo dijo el Señor, aunque yo no lo entienda. Ahora, cuando un hombre o una mujer se atreve a ser siervo de Dios, entonces Dios lo convierte en líder para gloria de su nombre. Pero vaya a la Biblia, ¿dónde Dios encontró la gente que siempre buscó para hacer su trabajo? No lo encontró en la escuela del liderazgo, lo encontró en la escuela del servicio y de la obediencia. Gente humilde que obedecía, Dios lo agarró y lo convirtió en grandes hombres. Pero estos puestos son puestos para gente que esté dispuesta a dejarse gobernar por el Señor. Hermanos queridos, que el Señor nos ayude en este punto a entender cuál es la función principal de este trabajo. Que nos ayude a darle el enfoque correcto. Porque si el enfoque correcto, las actividades y los programas también serán correctos. Que Dios nos ayude en ese primer punto, el más importante. Son 4, los otros 3 espero compartirlo con ustedes más adelante. Que Dios les bendiga.